Niveles de análisis de la teoría del liderazgo. Una forma útil de clasificar la teoría del liderazgo y de investigación es mediante los niveles de análisis, que es lo que precisamente estamos viendo. Este se clasifica en tres: individual, grupal y organizacional. La mayoría de las teorías de liderazgo se formulan en términos de procesos en solo uno de estos tres niveles. Bueno, prosigo a explicar cada una de estas. El nivel individual de análisis es una explicación al cual le llamamos un proceso diádico o diálico, en el cual existe una interpretación entre lo que es la relación del líder para con cada uno de sus seguidores. Con cada uno de los seguidores, tanto en cuestiones de liderazgo como en cualquier otra, no siempre precisa ser igual, va modificando. El liderazgo como proceso de alguna manera de influencia da una cuestión que es recíproca entre líder y seguidor. Existe un supuesto implícito de que el liderazgo no puede entenderse si no se examina cómo un líder y un seguidor se influyen entre sí con el paso del tiempo. Recordemos lo que había mencionado anteriormente. No podemos decir que existe un líder si no es capaz de influir, y también el seguidor influye en el líder. Recordemos que, por ejemplo, alguien puede ser muy bueno a lo mejor un gran líder en clases, por ejemplo, un gran líder en el grupo de clases, o a nivel hasta institucional, y puede que no, aparentemente no sea un líder en su comunidad. ¿Por qué? Bueno, también tenemos que ser realistas que, por ejemplo, un líder en su comunidad tenemos que adaptarnos a las cualidades propias de a las cualidades propias que tiene por ejemplo, una comunidad. Cómo es un líder de un sindicato, obviamente modifica mucho el comportamiento, puesto que a lo mejor, por ejemplo, un grupo de compañeros de clases no somos tranquilos, eh, solemos como que seguir. Puede ser también una cuestión como es la edad, la institución con sus propios patrones de conducta, mientras que, por ejemplo, en una comunidad posiblemente nuestras ideas para nuestra comunidad sean muy novedosas, pero salirse de lo que normalmente harían. A lo mejor la forma en cómo inducimos los procesos no es correcto. Por ejemplo, si analizamos a lo mejor algo histórico como es la colonización, nos recordamos ahora sí que los aztecas teníamos la idea, de hecho, de que vendría un dios y nos conquistaría. Bueno, al darse cuenta de las cualidades físicas que traían los españoles, o de paso ellos también ya venían un poquito con ideas. ¿Cómo se presentaron? Bueno, se presentaron como la venida de ese Dios que estaban esperando. Si nos damos cuenta, como ellos eran como muy religiosos, cómo trataron de quitar esa parte. Bueno, retomaron, por ejemplo, la cuestión de los dioses, quitaron la parte de los sacrificios, y nos damos cuenta que influyeron. De hecho, hay muchos de nuestros procedimientos que ya realizábamos, que sencillamente los españoles lo tomaron y se los llevaron a sus tierras. Por ahí hay un texto que dice que no nosotros fuimos conquistados, sino que más bien nosotros los conquistamos a ellos. Dicen por ahí las malas lenguas, ¿no? O sea, yo no voy a hablar mal de las culturas porque alguien a lo mejor se puede sentir molesto, pero dan a entender que nosotros los enseñamos a bañarse todos los días, a tener respeto y a tener ciertas cuestiones que ellos no tenían como parte. Bueno, entonces si nos damos cuenta, para nosotros los españoles eran nuestros líderes, pero nosotros como seguidores también influimos en ellos. Las formas en cómo hacemos las cosas, por ejemplo, insisto con lo del ejemplo del grupo, no puede ser en la comunidad porque posiblemente estás tratando de ser el líder de un grupo de personas de 35, 40 años o hasta más, con ideales ya muy definidos, y no les vas a poder llegar con la misma modalidad que le llegas a unos jóvenes. Entonces tienes que dejarte
influir por ellos. Y a lo mejor, y si no lo vas, no, tú también tienes tus ideas que les vas a meter, pero tienes que buscarle la manera, tienes que acomodarte a este proceso. Vale recordar que la influencia trata también acerca de las relaciones entre líderes y seguidores. Como líder y seguidor, influimos en otros individuos y ellos a su vez influyen en nosotros, lo que hace que nuestro comportamiento pues se tenga que amoldar también a los seguidores. También mantenemos múltiples relaciones diádicas en el trabajo. En la parte 1, los individuos como líderes, el enfoque se centra en el nivel individual del análisis. Bueno, un jefe se siente influido como nosotros nos sentimos influidos para con ustedes. Por ejemplo, los docentes con los alumnos, bueno, nosotros influimos en algunos aspectos, pero también ustedes como estudiantes influyen para con el docente a lo mejor a tomar nuevas perspectivas. Por ejemplo, tengo entendido que creo que algunos docentes empezaron a elaborar lo que es clases vía TikTok. Claro está, y yo soy malísima para hacer ese tipo de cuestiones, pero bueno, ¿por qué quizás lo empezaron a hacer algunos docentes? Bueno, porque vieron que la gran mayoría de sus estudiantes con la edad que tienen están metidos en este tipo de plataforma y bueno, buscaron la manera de hacer que el conocimiento llegara de una manera divertida y digo totalmente mis respetos y bueno, prosigo con el nivel grupal de análisis. Este, este nivel de análisis se enfoca en la relación entre el líder y el grupo. Si nos damos cuenta que él era el individuo y este es el grupo colectivo de seguidores. Este nivel también se conoce como proceso grupal. Las teorías de proceso grupal se enfocan en cómo un líder contribuye a la efectividad del grupo. Una amplia investigación sobre pequeños grupos ha identificado valiosos determinantes de la efectividad del grupo, los cuales aprenden mutuamente. El liderazgo en equipo, que más adelante veremos, es una parte importante del proceso de grupo, son las reuniones. Bueno, entonces, si nos damos cuenta al nivel grupal, observamos, por ejemplo, en alguna ocasión nosotros tuvimos un líder, digámoslo así, un docente que nos daba clases justamente cuando fue el 2006 y que bueno, ya saben, hubieron manifestaciones. En esa ocasión llevábamos la asignatura de Derecho Constitucional y Administrativo. Nuestro docente era de ideales izquierdistas y nos hizo, por ejemplo, la dinámica de tomar muchas de las notas que estaban en el momento, que bueno, era justamente todo el contexto. De hecho, yo tengo por ahí guardado un buen, no sé si son como 200 páginas más o menos, en el cual tomé muchas de las notas que estaban en el momento y nos pidió como quien dice que las leyéramos y hiciéramos una encuesta en el cual identificáramos cuestiones como cuáles eran los derechos, nuestras garantías individuales que se estaban violentando, ¿no? Y que sacáramos conclusiones. Bueno, bueno, entonces, y a partir de eso sacar un resultado y tipo un ensayo. Bueno, en esa ocasión, a nivel grupal, mis compañeros, bueno, personalmente yo difería mucho de eso, nada más que, bueno, la misma dinámica de que mi docente era como muy, un izquierdista, perdón, de esos, bastantes radicales, pues ya no me quedó más que hacer mi trabajo, pero, por ejemplo, muchos de ellos se fueron en la dinámica de que sí había una cuestión, de abuso y a los derechos de los docentes, ¿no? Yo así como que yo provengo de una familia de docentes desde niveles ahora sí que a nivel básico, preescolar, de primaria y secundaria, pero nunca me he dejado cegar por cuestiones como estas. Yo tengo actualmente 32 años, pero esto proviene de más o menos 37 años.
en el cual no es mala onda, pero vemos que los resultados de las trifulcas y todo esto en realidad han beneficiado a los líderes de estos grupos, mas no precisa ser que los niveles de educación hayan mejorado, que los niños tengan mejores espacios, que los docentes estén más sometidos a ver que realmente los niños aprendan, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, a lo que yo iba era que el nivel grupal de alguna manera nos ha afectado. Por ejemplo, en este momento la contingencia hay varios parteaguas. Por ejemplo, a nivel nacional se dice que algunos regresan a elaborar sus actividades el día 17-18 de mayo. Otros más dicen que, por ejemplo, nosotros como parte educativa regresamos el 1 de junio. Sin embargo, esta mañana leía yo un texto en el cual sinceramente quedé igual o peor que antes, puesto que algunos dicen que no, que regresamos el 13 o 17 de julio. Ok. Y eso en una misma nota, ¿eh? O sea, no es que en cada nota aparezcan estas fechas, sino que es en una misma aparece la del 17 de mayo, la del 1 de junio, la del 13 y 17 de julio, y al final de esa misma nota aparece que regresamos como por el 23 de agosto, y así de, bueno, por fin. ¿Y a qué lleva? Bueno, han dicho en televisión que básicamente regresamos. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, lamentablemente, muchas veces no prestamos atención a lo que escuchamos. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es una cosa muy simple. Estamos a 15, seguramente veremos a muchas personas, de hecho ya hemos visto muchas personas fuera de sus hogares y se van a conflictuar esto. ¿Por qué? Porque se supone que esto es para las comunidades que no han tenido contagiados y que sus pueblos circunvecinos tampoco los han tenido. Por ahí ya salió una lista de algunos municipios aquí en el estado de Oaxaca. Sin embargo, ¿cuántas personas realmente leen esto? Seguramente lo único que van a ver es el dichoso semáforo de cómo vamos a regresar a nuestras actividades. Y bueno, a mi gusto, bueno, alguien me lo compartió. Sinceramente a mí lo vi, pero realmente no me dijo grandes cosas. O sea, si alguien lo ha observado, no te dice nada. De hecho, ¿a qué nos lleva? El nivel de influencia, la forma en que contribuimos a la efectividad. Por ejemplo, ¿por qué no se logró cumplir con el proceso de cuarentena? Que claro, yo entiendo muchos factores como son la cuestión económica, la pobreza extrema en que de alguna manera vivimos, pero también entendamos que, por ejemplo, mmm, esto se debe haber acabado aparentemente el 30 de abril. Bueno, decían primero el 20 de abril, después el 30 de abril, y la realidad es que no está pasando. Considero que, por ejemplo, si realmente hubiésemos obedecido, si realmente nuestro gobierno hubiera, por ejemplo, ¿por qué muchas gentes no querían cumplir con el cubreboca? Bueno, porque seamos realistas, veíamos las famosas mañaneras, yo no soy de verlas, la realidad, pero alguien comentaba, ¿no? Hace 2, 3 días, que en la mañanera el único que portaba el cubreboca era el gobernador, ajá, el gobernador del Estado de México. Desde el principio nuestro presidente de la República no cumplió con estos parámetros. ¿A qué lleva? Como de alguna manera tiene un nivel de influencia muy alto, bueno, las personas daban a entender que si él no se lo ponía, como por qué habríamos de ponérnoslos. Tomando en consideración que muchas personas creen en él y digo, bueno, está bien, pero él como mandatario a nivel federal tendría que haber implementado, que a lo mejor igual que a muchos no nos gusta, porque bueno, yo tampoco, a mí me gusta mucho que digamos, me lo pongo como porque de alguna manera me lo piden, pero ya me ha generado problemas hasta en la piel. este si él hubiera, la gran mayoría de los seguidores, si él se hubiera puesto el cubreboca, muchas personas lo hubieran hecho.
porque lo hubieran tomado como modelo de ejemplo. Muchas de las cosas o las formas que hablan han sido asumidas por los votantes de él. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, él hubiera contribuido a la efectividad de la cuarentena, porque si somos realistas, estos 40 días no precisamente se tomaron de la manera correcta. ¿Y a qué llevó? Bueno, pues a que sencillamente los famosos 30 días pasaran a ser básicamente 60 días y que posiblemente se aumenten, ¿no? Aun cuando digan que ya regresamos a actividades, personalmente considero que los efectos de este nivel de influencia grupal lo vamos a tener mucho más grande en que les gusta unos 12, 15 días. Nivel organizacional del análisis. Bueno, el tercer nivel se enfoca en la organización. Este nivel también se conoce como proceso organizacional. Los individuos y los equipos contribuyen al éxito de la organización. El desempeño organizacional a la larga depende de la adaptación eficaz al entorno y la adquisición de los recursos necesarios para mantenerse, y si la organización utiliza o no un eficaz proceso de transformación para producir sus artículos y servicios. Gran parte de la investigación actual respecto al nivel organizacional se centra en cómo los principales gerentes pueden influir en el desempeño organizacional. Los líderes exitosos han tenido un positivo impacto en el desempeño organizacional. Usted nos permite aprender más acerca de los determinantes del desempeño organizacional más adelante. Bueno, aquí si nos damos cuenta, el organizacional incluye tanto a los individuos, los equipos, y que de alguna manera suman al todo. Ok, más adelante ustedes irán viendo lo que es la asignatura de administración de grupos, aunque bueno, en realidad es administración de equipos, que de alguna manera contribuyen a la suma de esto. Por ejemplo, si nos damos cuenta, el secretario de salud, bueno, el subsecretario de salud nos indica una cuestión. Ese es el equipo de salud. El equipo de educación nos dicen otras cosas. Entonces, si nos damos cuenta, se vuelve complejo porque educación nos dice una cosa, salud nos dice otra cosa. La cuestión de seguridad no está precisando ser, está tratando de decirnos algo. Ok, entonces los equipos contribuyen porque, por ejemplo, ¿qué tendría que haber hecho a nivel organizacional de análisis el gobierno? Debió sentarse, deben sentarse, de hecho, todo lo que son los subsecretarios o secretarios de salud a nivel estatal. Por ejemplo, vemos que a nivel Oaxaca aparentemente nos dijeron, no, pues felicidades, ya podemos casi reiniciar nuestras actividades. Sin embargo, el día de ayer aparecía que el centro de especialidades ya está superado. Alguien le comentaba a la persona que realizaban este boletín a nivel estatal. Y la respuesta fue, bueno, pero el gobernador nos acaba de decir que no, que todo está bien. Y la respuesta de la persona fue, de hecho, desde hace 4 días se informaba que al hospital solamente le quedaban cuatro camillas. ¿A qué vamos? Bueno, y esto no solamente ha pasado aquí en el estado, también por ahí hubo un dimes y diretes entre lo que fue que comentó este señor Alatorre en las noticias, cuando un día dijo que como que mentían, puesto que daban a entender que, por ejemplo, en Baja California decían una cosa, decían y sin embargo era otra cosa. De hecho, el gobernador de ese estado desmintió a Gatell. De hecho, por ejemplo, aquí daba a entender que lo que sucedía era que muchos estados, hagamos de cuenta que una persona muere hoy viernes, pero muere desgraciadamente a las 8 de la noche. Y como es viernes y como es cierre de todo este tipo de cuestiones, lo colocan, esta información ya no entraría dentro de la estadística para mañana, sino que entraría
para el lunes o para el martes. Entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que realmente la información que tenemos no está funcionando de manera correcta. Porque, por ejemplo, bueno, seamos realistas. No creo, bueno, no quiero creer, ¿verdad? Que en el país estemos ante una situación en la que, por ejemplo, todo esto lo estemos llevando de manera manual, que digamos una libretita y estemos llevándolo así. No, realmente todo esto puede ser de alguna manera un trabajo colaborativo en la cual, por ejemplo, se tengan sistemas de cómputo, pues no precisamente algo que tenga que ser súper tecnológico, realmente con un equipo de cómputo sincronizado por redes se podría realmente llevar, en el cual, por ejemplo, caso 1, Oaxaca, municipio, Oaxaca de Juárez, por ejemplo, centro médico, nivel de especialidades. ¿Qué fue? Fue un varón de 38 años que presentaba estos y estos y estos síntomas. Ok. Esta persona viajó, no viajó, estaba en familia, bueno, y ok. Pero previamente tenía este tipo de enfermedades. Ok. Posteriormente, caso 2, bueno, y así sucesivamente. Y esta red tendría que estar vinculada a nivel tanto instituciones públicas como privadas para poder incrementarlo. Claro, las privadas posiblemente son un poquito más complejas, pero abrir el sistema y decir tienes que anotar todo este tipo de cuestiones. Y por ejemplo, se supone que debe estar, así debe estar, me lo imagino que así debe estar, que estos son, por ejemplo, de los casos ya confirmados de esta enfermedad, que siendo realistas están dando a entender como que hay casos confirmados. Pero casos confirmados, ¿cómo podríamos hablar de casos confirmados si todavía se habla que a duras penas si tenemos las pruebas y que por cada 20 pacientes al paciente 1 le hacen la prueba, al paciente 20 le hacen la prueba, pero a los que están en medio de ese rango no les hacen la prueba? Posiblemente a estos que están en medio, estos 18 que no les estás haciendo la prueba, a lo mejor ahí sí existan contagiados. Bueno, entonces, ¿qué está fallando a nivel organizacional de análisis? Bueno, no están contribuyendo al éxito ni de manera individual ni en manera de equipo. El desempeño de alguna manera depende de la adaptación eficaz del entorno y adquisición de recursos necesarios. A mi parecer, así como lo están llevando, por ejemplo, yo hoy leía en la mañana una nota que me llamó la atención, no precisamente por la esencia, porque yo de hecho yo no sabía hacia dónde iba la nota. Yo observé que decía, en caso de somnolencia, y bueno, yo tuve por ahí un caso el lunes de que me dormí y me dormí abiertamente como 13, 14 horas, cosa que quienes me conocen saben muy bien, chavos, que yo no soy como de dormir tantas horas. Y bueno, ya empecé a tener como cuestiones de gripe, es en serio, de la nada, sí, tengo un poquillo de gripe, como que de repente caigo y me duermo y profundamente, yo no soy de dormir ni 8 horas en realidad, he tenido con un poquito de temperatura muy liviana, pero bueno, ¿no? Si nos damos cuenta, entonces les comentaba, yo leía una nota el día de hoy en el que decía que también la somnolencia, el cansancio físico pudieran representar problemas de COVID. Pucha, así como que valgo sombrillas, posiblemente yo tengo COVID porque pues el lunes caí en profundo sueño, cosa que no más a mí no me pasa. Ahora tengo gripe, tenía un poquito de temperatura. Y también manifestaba que manchas en la piel. Bueno, yo siempre he tenido manchas en la piel porque, pues la verdad, yo soy como de la gente que con tantito me hago un moretón, ¿no? O sea, con tantito algo me aparece en la piel, ¿no? Entonces es como que, pues, si nos damos cuenta, no existe como una adaptación. Entonces muchas personas, por ejemplo, posiblemente yo no tengo COVID, posiblemente sí, quién sabe. ¿Por qué? Porque seamos realistas, muchos de los detalles no hay una sincronía
a nivel nacional en la cual estén dando a conocer la cuestión de los síntomas. Por ejemplo, a nivel internacional hay una cosa, a nivel nacional hay otra cosa. Y bueno, ya a nivel que vamos bajando más, pues nos damos cuenta de que todo esto va decreciendo, en vez de mejorar, va decreciendo, ¿ok? Luego tenemos la identificación si la organización utiliza o no un proceso eficaz para la transformación. A mi parecer, si todos los casos que van anotados, más allá de que sea COVID o no sea COVID, en realidad tendría que haber una sincronía. Sin embargo, a nivel organizacional como país, realmente somos deficientes. ¿Por qué? Y esto, bueno, no podemos hablar que diga yo que esto es una cosa del gobierno que tenemos actualmente, sino que ha sido una cuestión que ha venido desde los sexenios pasados. Por ejemplo, vemos que, bueno, en alguna ocasión mi familia tuvo un caso en el cual cuando recién empezó a funcionar Seguro Popular tenías que inscribirte a nivel familiar. Te inscribías y pagabas una cuota para que tuvieras este tipo de servicio. Bueno, mi familia hizo eso, estoy hablando de que les gusta 1998 más o menos. Ajá, 98, 97 por ahí. Entonces, bueno, pasado el tiempo, en 2007 fallece mi abuela. Bueno, pasó. Al paso de los años a mi madre se le ocurre recuperar su servicio y irse a inscribir. Bueno, yo ya era mayor de edad, ya tenía que realizar mi inscripción de manera individual. Bueno, no hubo ningún problema. Pero en el caso de mi madre sí hubo problemas porque le dijeron que bueno, que dónde estaba ahora sí que mi abuela, ¿no? Que nos habíamos inscrito de manera familiar. Y la respuesta de mi madre fue, bueno, pues es que falleció. Y la respuesta es, pero ¿es seguro? Y a ver, si se supone que, por ejemplo, mi abuela fallece en la Ciudad de México, en el Hospital de la Raza, se supone que debiera haber un registro, independientemente de qué hospital estemos hablando. Realmente tendría que haber un registro. Bueno, a nosotros, mi madre insistía, oye, pues es que ¿cómo crees que voy a venir a decir que falleció y está viva, ¿no? Y bueno, le exigieron que llevara lo que es la acta de defunción. O sea, si nos damos cuenta, no hay procesos eficaces de transformación, por eso de repente vemos que dicen en las elecciones hubieron votos de personas que han fallecido, puesto que no hay un seguimiento en que, por ejemplo, si es Secretaría de Salud la que nos emite, combinado con registro civil, una acta de defunción. Bueno, pues los registros de salud deberían dar de baja a las personas que obviamente ya fallecieron. Por lo tanto, registro civil igual y asimismo el padrón electoral tendría que actualizarse a esos datos pues reales, ¿no? Bueno, entonces al punto que voy es que sencillamente no hay un proceso eficaz. Tenemos, y bueno, esto si nos damos cuenta lo enfoqué mucho a la parte de políticas, pero bueno, ahora procedo a explicarlo desde el punto de contaduría. Si, por ejemplo, a nivel individual el contador elabora bien sus procedimientos, su jefe, que es su líder, influye, ok, todo va a salir bien, pero a nivel de equipo, que a lo mejor estén otros 3 4 contadores, a lo mejor no realizan bien su trabajo. Esos tres hacen malas anotaciones, a lo mejor realmente son muy jóvenes y no saben el procedimiento, puede ser que sean practicantes y de uno es malo, porque están en proceso de aprendizaje, independientemente del nivel, siempre estamos aprendiendo. Pero si el líder es malo, pues a nivel organizacional, pues sencillamente esto no va a funcionar, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Los dueños, los jefes, los directores, dicen por ahí, para ser jefe, primeramente tienes que saber hacer las cosas. Si tú no las sabes hacer, no podrás saber mandar y por lo tanto no sabrás ordenar. Muchas veces, ¿qué pasa? El auxiliar contable, el contador, hace las cosas, el que tendría que darle el visto bueno no le da el visto, no, sencillamente lo da por dar, pero no hace una revisión real del procedimiento y nos lleva obviamente a conflictos.
Y cuando ya sale el problema, el jefe le echa la culpa al trabajador, al contador, al auxiliar de contaduría. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a que sencillamente no existe una contribución a nivel organizacional y pues de alguna manera no hay una adaptación, porque a lo mejor a nivel individual, a nivel equipo puede ser que sí, pero a nivel organizacional el directivo no se sincroniza con ellos. Entonces necesitaríamos que a lo mejor existiera otro, dentro del mismo equipo existiera otro jefe que hiciera la revisión correcta de lo que se quiere, de lo que se necesita. Posiblemente uno de los seguidores del jefe que sea como que tenga tanto el conocimiento, porque no sirve de nada que sea el seguidor si no sabe, otra que sea mm, un seguidor que influye en el líder y que tenga conocimiento para que haga la revisión y no se cometan errores y después culpemos a personas de manera incorrecta. Bueno, aquí por ejemplo está un ejercicio que se llama la compensación ejecutiva, pues que es un tema de alguna manera polémico. La habilidad gerencial ejecutiva tiene un impacto directo en el éxito de la empresa. Los altos directivos deben recibir paquetes de compensación de varios millones de dólares. Después de todo, si no fuera por algunos de estos directivos efectivos, pues las empresas no ganarían los millones de dólares de utilidades que tienen cada año. Merecen una porción del pastel que han ayudado a crear. Sin embargo, los altos directivos han sido criticados por recibir excesivas compensaciones en 2006. En total de compensación directa, incluido el salario, bonos y el valor del capital, de por ejemplo 350 principales empresas, fue de 6.05 millones de dólares, sin incluir las generosas pensiones, compensación diferida y otros beneficios. Los inversionistas se han quejado acerca de la remuneración de los directivos y han tratado de reducirlo sin gran éxito. Por ahí hay un caso que más adelante verán, o han visto, el de la empresa de WorldCom, en el cual hubo ahí un caso como de mal manejo de los directivos de la empresa. Había mucho de este tipo de cuestiones y al final todo esto era un fraude. De hecho, habían cometido un fraude la empresa que se dio a conocer después. Bueno, ¿a qué voy? Bueno, que este autor, que es el libro de Lusher, que está de hecho en la plataforma, los directivos merecen ganar 200 veces más que el trabajador promedio. Habría que preguntarnos esto. ¿Es ético que los gerentes reciban grandes aumentos de sueldo al tiempo que despiden empleados? Las empresas son socialmente responsables cuando pagan compensación premium a los directivos. Habría que analizar mucho esta parte de la compensación ejecutiva. Claro está, a un terreno un poco más realista de nuestras posibilidades de llegar. Por ejemplo, eh, un compañero que tiene un restaurante me comentaba esta situación y me decía que, por ejemplo, ellos toman lo que son, bueno, existen los famosos meseros, ¿vale? Y después de que existen los meseros, todas las propinas que reciben los meseros se juntan en un bote y estas se reparten. Y bueno, como que te entra como que la duda, bueno, pero ¿por qué? Porque digamos, y entonces él me comentaba que es porque, bueno, para que el mesero haga un buen trabajo se requiere de alguna manera el trabajo de todos los colaboradores, que son desde el área el cajero, de lo que es el auxiliar de cocina, el cocinero, para que el mesero pueda de alguna manera cumplir con el pedido del comensal. Si nos damos cuenta al caso que viene, que se están mostrando, están visualizando en este momento, difiere bastante. Y me decía, y entonces si ellos contribuyen al apoyo del mesero, entonces el mesero debe de repartir sus propinas para con sus compañeros.
pero también seamos realistas. Nos lleva a un poquito de análisis de ética en el cual nos pone a pensar y decir, realmente todos los meseros eh, a lo mejor entregarán sus propinas. Digo, porque a lo mejor él hizo un súper esfuerzo, a lo mejor algún mesero realmente no hizo buen trabajo y realmente no le dejaron muchas o en realidad no le dejaron ninguna propina. Y ahora, si él no se esfuerza, como por qué tenemos que darle a ese otro mesero la compensación del que sí se esforzó y a lo mejor sí recibió buenas propinas? Y bueno, y eso estoy hablando en cuanto a los propios meseros. En cuanto a la cuestión de los cocineros, auxiliares de cocina, garroteros y cosas así, pues sí, obviamente sí es cierto, ¿no? Con el trabajo de ellos se puede lograr atender una mesa de manera eficiente. Pero bueno, a mi parecer también los meseros pudieran sentirse desilusionados y decir, oye, y a lo mejor yo recibí 3,000 pesos a la semana de propinas y resulta que como tengo que repartirlo con mis compañeros, realmente me tocaron 300 pesos. Entonces, bueno, habría que analizarlo un poquito. Bueno, en la compensación ejecutiva, mmm, seamos realistas. Bueno, a mi parecer, insisto, quizás es un poco desconsiderado, porque muchas veces, por ejemplo, los sueldos son muy, de la gran mayoría de la plantilla laboral es muy baja y los directivos sí ganan muchísimo, pero recordemos que para que se logre ese objetivo de que el trabajo sea muy bueno, pues también se necesita el trabajo de los niveles jerárquicos. Entonces, bueno, quizás no es que le digamos que tenga que cobrar lo mismo que todos los demás trabajadores, puesto que a lo mejor tiene competencias diferentes que lo hacen un poquito mejor. Sin embargo, a mi parecer, pudiera no tener que inflarse tanto. O bueno, habría que analizarlo. Los invito a que lo analicen y ustedes consideren y emitan una opinión sobre esto. Las interrelaciones entre los niveles de análisis. Se dice, por ejemplo, que esto se lleva a cabo pues, en los 3 puntos, grupal, organizacional e individual. Se interrelacionan entre sí. El individual pues obviamente se coloca en la base de un triángulo, ya que el desempeño grupal y organizacional se basa en el desempeño realmente del individuo. Se ha dicho que la organización es la suma de todas las transacciones individuales según el tamaño del grupo y de la organización para la cual se trabaje. El desempeño individual puede influir en el desempeño del grupo y por lo tanto a nivel organizacional en forma tanto positiva como negativa. Si el desempeño individual es deficiente y en toda la organizacional, obviamente que el triángulo se colapsará debido a que no tendrá una base firme o porque el desempeño de alguna manera será deficiente. En el enfoque a nivel grupal proporciona una mejor comprensión de la efectividad del liderazgo que la individual, pero los grupos funcionan en un sistema social mayor, que es la organización, y la efectividad del grupo no puede entenderse si el enfoque de investigación es limitado a nivel de análisis del proceso interno de un grupo. Así, la parte del triángulo que corresponde al grupo respalda la parte organizacional. Si los grupos no son efectivos, obviamente también el triángulo de los niveles de análisis se desploma y el desempeño organizacional pues obviamente es deficiente. El desempeño grupal y organizacional también afecta obviamente que al desempeño individual. Si los miembros del grupo y organización en sí están muy motivados y son productivos, también hay probabilidades de que el individuo sea productivo o no sea productivo. El éxito tiende a ser de alguna manera contagioso. Trabajar por una organización ganadora, por ejemplo como Apple, tiende a motivar a los individuos a desempeñarse lo mejor posible para mantenerse en la cima. Sin embargo, una organización y sus empeños son más que una simple suma de individuos y grupos. Gracias.